Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense para un viaje alucinante. Al mundo de los materiales. Exacto. Hoy exploraremos sustancias que parecen sacadas de la ciencia ficción, Desde un negro tan profundo que desafía la percepción. hasta metales con memoria propia, Y lo más fascinante es que estos materiales no son solo curiosidades de laboratorio. ¿verdad? Muchos ya están revolucionando campos como la medicina La aeronáutica. e incluso el arte. Empecemos con una sustancia que desafía nuestra idea del color. El Vanta Black. Así, Vanta Black. Es tan oscuro que absorbe casi toda la luz. Creando una especie de vacío visual. Si te imaginas un objeto recubierto con Vanta Black, Sería como mirar un agujero negro, los objetos pierden su forma. su textura, Todo, solo quedaría una silueta bidimensional. como si se hubieran borrado todos los detalles. De hecho, el artista Anish Kapoor tiene los derechos exclusivos para usar Vanta Black en el arte. Imagínate el impacto de una escultura que parece flotar en la nada. Pero más allá del arte, el Vanta Black tiene aplicaciones increíbles en la ciencia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se utiliza en telescopios espaciales como el James Webb. Ah, claro. Al absorber la luz parásita, permite que el telescopio capture imágenes de objetos increíblemente tenues. A miles de millones de años luz de distancia. Exacto, gracias al Vanta Black estamos expandiendo nuestro conocimiento del universo. Impresionante. Y cambiando de tema por completo, ¿Qué te parece si hablamos de materiales que se curan solos? suena a ciencia ficción. Pero esa tecnología ya es una realidad con polímeros como el PDMS, CC y PPN. ¿Y cómo funcionan? Estos polímeros tienen la capacidad de regenerarse a nivel molecular. O sea que si los cortas, Sus enlaces se rompen, pero luego se vuelven a unir por sí solos. increíble. Sin necesidad de intervención externa. Exacto. ¿Te imaginas la revolución que esto podría significar? Teléfonos que reparan sus propias grietas. Coches con carrocerías que se regeneran después de un accidente. Las aplicaciones son infinitas. En robótica, por ejemplo, permitiría crear robots más resistentes, Más autónomos. capaces de repararse a sí mismos en entornos hostiles. Hablando de materiales revolucionarios, no podemos olvidar al grafeno. El material más delgado y resistente del mundo. Y su historia es increíblemente curiosa. ¿Sabías que el grafeno se aisló por primera vez utilizando cinta adhesiva? ¿En serio? Los científicos estaban experimentando con grafito, el material de los lápices, Ajá. y utilizaron cinta adhesiva para ir separando capas cada vez más finas, ¡Qué curioso! hasta que lograron aislar una sola capa de átomos de carbono, el grafeno. Es increíble que un descubrimiento tan importante haya surgido de un experimento tan simple. Lo es, y las propiedades del grafeno son realmente asombrosas. Cuéntame más. El grafeno es un excelente conductor de calor y electricidad. Mucho más que otros materiales. Mucho más, es más resistente que el acero. Y al mismo tiempo flexible. Se le llama el material del futuro, por una buena razón. Imagínate una batería que se carga en segundos. Pantallas flexibles que se pueden doblar como un papel. O incluso ropa con sensores integrados que monitorizan nuestra salud. El grafeno podría hacerlo posible. Y no olvidemos su potencial en la construcción. Podríamos crear estructuras más ligeras, resistentes y sostenibles. Pasando de la flexibilidad a la resistencia extrema, tenemos que hablar de Line-X. Un recubrimiento que protege contra casi cualquier cosa. ¿Alguna vez has pisado un vaso de plástico y lo has aplastado? Con Line-X eso no pasaría. Este recubrimiento de poliuretano es tan duro que resiste la abrasión Los impactos e incluso los ataques químicos. se utiliza para proteger la caja de los camiones. Los vehículos militares. E incluso los barcos. De hecho, incluso se ha utilizado para crear refugios antibalas. Increíble. Su capacidad para absorber y dispersar la energía de un impacto es realmente sorprendente. Lo es. De la resistencia extrema pasamos a la ligereza extrema con el aerogel. Es tan ligero que casi parece aire. Y puede soportar temperaturas increíblemente altas. Así es. ¿Te imaginas sosteniendo un material que es casi etéreo pero que no se quema? El aerogel tiene una estructura similar a la de una esponja, una red de minúsculos poros llenos de aire. Ya veo. Esto le confiere una densidad extremadamente baja, Y una capa. capacidad de aislamiento térmico asombrosa. De hecho, leí que una fina capa de aerogel puede proteger tu mano del calor de un soplete. Es como tener un escudo invisible contra el fuego. Y sus aplicaciones son fascinantes. Se utiliza como aislante térmico en naves espaciales En ropa para climas extremos. e incluso en la construcción de edificios energéticamente eficientes. Increíble de lo ligero a lo misterioso. Ahora nos adentramos en la historia de Starlight. ¿Un material rodeado de secretos? Starlight es un material aislante con propiedades increíbles. Se dice que puede proteger un huevo crudo del calor de un soplete. En serio. Pero su fórmula exacta es un misterio. ¿Y quién lo creó? Fue creado por un peluquero aficionado a la química llamado Maurice Ward.
Interesante. pero nunca reveló la composición exacta de Starlight antes de morir. Vaya, se han realizado numerosos intentos para replicar sus propiedades. Pero hasta ahora, nadie ha logrado descifrar el secreto de Starlight. Es como una receta perdida que podría haber revolucionado la protección contra el fuego. Sin duda. Y hablando de materiales con propiedades increíbles, no podemos olvidar al nitinol. Una aleación con memoria. Memoria. ¿Te refieres a que puede recordar su forma original? Exactamente. El nitinol es una aleación de níquel y titanio que puede recordar su forma original después de ser deformado. Es como si pudieras doblar un clip, calentarlo y verlo volver a su forma original. Esa es la magia del nitinol. Tiene una propiedad llamada memoria de forma. ¿Qué se debe? Su estructura atómica cuando se deforma a baja temperatura. Sus átomos se reorganizan. Exacto. Pero al calentarlo, vuelven a su posición original, recuperando la forma del material. Y esto tiene aplicaciones prácticas. Muchísimas. El nitinol se utiliza en medicina para crear stents que se expanden dentro de las arterias. En ortodoncia para alambres que corrigen la posición de los dientes. E incluso en la industria aeroespacial para antenas que se despliegan en el espacio. Pasando a un nombre que genera confusión, ¿qué nos puedes contar sobre el agua seca? A pesar de su nombre, el agua seca no es realmente agua. Sino. Un polvo ultra fino que contiene una gran cantidad de agua atrapada en su interior. Entiendo, técnicamente se llama perfluoroxano. Correcto. Pues suena un poco contradictorio. ¿Qué hace que este agua seca sea especial? El agua seca tiene propiedades fascinantes. Por ejemplo, Repele el agua líquida, por lo que podría sumergir un objeto en agua seca y no se mojaría. es como si creara una barrera invisible contra el agua, Exactamente. Y además, el agua seca tiene una gran capacidad para absorber CO2. convirtiéndola en... Un potencial aliado en la lucha contra el cambio climático. De lo seco a lo magnético. Adentrémonos en el mundo de los ferrofluidos. Estos líquidos magnéticos crean formas y patrones hipnotizantes cuando se exponen a un campo magnético. Los ferrofluidos están compuestos por nanopartículas magnéticas suspendidas en un líquido, Y cuando se les acerca un imán, estas partículas se alinean. creando estructuras visuales impresionantes. Es como una danza líquida controlada por el magnetismo. Exactamente. Y aunque parezca un simple espectáculo visual, los ferrofluidos tienen aplicaciones en campos como la electrónica, ¿La medicina? incluso la ingeniería. Por ejemplo, se utilizan en discos duros para sellar y lubricar los componentes móviles. Y se están investigando sus aplicaciones en el tratamiento del cáncer. Y hablando de fenómenos magnéticos sorprendentes, hablemos de la levitación del grafito pirolítico. ¿Te refieres a que un trozo de grafito puede flotar en el aire? Sí, pero no se trata de grafito común. Si no, Grafito pirolítico, un tipo especial de grafito con una estructura altamente ordenada. ya veo. Cuando se coloca sobre un imán, crea un campo magnético, puesto que lo hace levitar. Es como si el grafito desafiara la gravedad. Es un ejemplo de diamagnetismo. Un fenómeno en el que... Los materiales crean un campo magnético que se opone al campo magnético externo. ¿Y esto tiene alguna aplicación práctica? Por supuesto, la levitación magnética tiene un gran potencial en campos como el transporte y la energía. Se están desarrollando trenes de levitación magnética que utilizan este principio para moverse a altas velocidades sin fricción. De la levitación a las pulsaciones, ahora nos encontramos con el galio, Un metal que se derrite en la mano. y que tiene un comportamiento extraño cuando se combina con ciertos ácidos. El galio es un metal blando que se funde a una temperatura ligeramente superior a la temperatura ambiente. Y cuando se coloca en contacto con... Ácido sulfúrico y dicromato de potasio. crea una reacción oscilante que hace que una gota de galio palpite como un corazón. Exacto. Es increíble. ¿Cómo es posible que un metal imite los latidos del corazón? Este comportamiento se debe a una serie de reacciones químicas que hacen que la tensión superficial de la gota de galio cambie. Provocando que se expanda y se contraiga rítmicamente. Correcto. ¿Y esto tiene alguna utilidad práctica? Sí. Este comportamiento pulsante del galio se está estudiando para la creación de microbombas y microválvulas para la administración de medicamentos. De lo familiar a lo exótico, adentrémonos en el mundo del helio 2. Un superfluido que solo existe a temperaturas extremadamente bajas. El helio 2 es un isótopo del helio que A temperaturas cercanas al cero absoluto exhibe un comportamiento cuántico único, se convierte en un superfluido. lo que significa que puede fluir sin ninguna resistencia. Es como si fuera un líquido fantasma que puede atravesar cualquier obstáculo. El helio 2 puede fluir a través de grietas tan pequeñas que ningún otro líquido puede atravesar. Incluso puede trepar por las paredes de un recipiente, desafiando la gravedad.
Así es. Es un fenómeno fascinante que nos recuerda que las leyes de la física clásica no siempre se aplican en el mundo cuántico. El estudio del helio 2 ha permitido a los científicos comprender mejor el comportamiento de la materia a temperaturas extremadamente bajas. Lo que tiene implicaciones en campos como la física de partículas y la astrofísica, Exacto. del ultrafrío a lo práctico. Pasemos al europio. Un metal de tierras raras con una propiedad única que lo hace ideal para combatir la falsificación. El europio es un metal plateado que, al ser expuesto a la luz ultravioleta, Emite una luz roja brillante y característica. Esta propiedad se utiliza para crear marcas de seguridad en billetes Pasaportes. y otros documentos importantes. Es como tener un código secreto invisible que solo se revela bajo una luz especial. Exactamente. La dificultad de replicar la luminiscencia específica del europio lo convierte en una herramienta eficaz contra la falsificación. Y además de su papel en la seguridad. El europio se utiliza en la fabricación de pantallas de televisión y otros dispositivos que emiten luz. Su capacidad para convertir la luz ultravioleta en luz visible lo hace un componente esencial en la creación de pantallas brillantes y eficientes. Hemos descubierto un montón de materiales increíbles en esta primera parte de nuestra inmersión, Desde lo más oscuro hasta lo más ligero. desde lo que se cura solo hasta lo que desafía la gravedad. ¿Qué nos espera en la segunda parte? En la próxima parte exploraremos materiales que nos recuerdan que la naturaleza sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para la ciencia y la tecnología. Hablaremos de superficies que repelen el agua como la hoja de loto. De un hielo que en realidad libera calor. Y de una tecnología que parece sacada de una película de espías. El vidrio antibalas unidireccional. No te lo pierdas. Seguimos explorando materiales increíbles y ahora nos toca la naturaleza. Ah, la naturaleza, siempre tan sorprendente. Exactamente. Empecemos con los revestimientos hidrofóbicos. Esos que repelen el agua. Sí, como la hoja de loto, Siempre me ha fascinado cómo las gotas de agua resbalan sobre las hojas de loto. sin mojarlas. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en la microestructura de la superficie. Microestructura. Imagina una superficie llena de diminutas protuberancias. ¿Y eso qué hace? Atrapan aire, creando una capa que impide que el agua se adhiera. Como un escudo invisible de aire. Exacto. Entonces, los científicos han logrado replicar esto Sí, los revestimientos hidrofóbicos artificiales se inspiran en la naturaleza. y tienen aplicaciones. Muchísimas. Ropa que nunca se moja, edificios que se limpian solos con la lluvia. Parabrisas que repelen el agua sin limpia parabrisas. Sería un mundo mucho más limpio y seco. Y hablando cosas que parecen desafiar la lógica. ¿Qué te parece el hielo caliente? Hielo caliente, ¿cómo es posible? Bueno, el nombre es un poco engañoso. Es realmente hielo. No, se trata de acetato de sodio. Acetato de sodio. Una sal que al cristalizar libera calor. En lugar de absorberlo como el hielo normal. Exacto. O sea, no es hielo, sino una sustancia que se comporta de manera similar al cristalizar. Sí, se puede crear una solución sobresaturada de acetato de sodio. Y al perturbarla, Cristalizar rápidamente. liberando calor. Y formando una sustancia sólida parecida al hielo. ¿Y para qué sirve este hielo caliente? Se utiliza en compresas calientes reutilizables. Así. Al doblar la compresa se activa la cristalización. Y libera calor. Exacto. Luego se puede recargar calentándola en agua hirviendo Disolviendo los cristales. para que el proceso se repita. Qué ingenioso. Dejando la química a un lado, hablamos de física. ¿Te parece bien? Sí, ¿qué tal el vidrio antibalas unidireccional? Suena a película de espías. Una tecnología que parece desafiar la lógica. ¿Cómo funciona? Se basa en un diseño muy ingenioso. Con varias capas. Exacto. El vidrio antibalas unidireccional tiene múltiples capas de materiales. Y cada capa tiene una función. Sí. Imagina una capa exterior dura y quebradiza. Y un interior más flexible. Correcto. Cuando una bala impacta desde afuera La capa exterior la frena, y dispersa su energía. impidiendo que penetre. Pero al disparar desde adentro La bala rompe la capa exterior. y sale sin problemas. Es como un escudo invisible que te protege, pero te permite contraatacar. Exactamente. Las aplicaciones en seguridad son evidentes. Sin duda. Cambiando de tema, hablemos del hexafluoro de azufre. Ese gas que cambia nuestra voz. Sí, el que hace que suene grave. El hexafluoro de azufre es mucho más denso que el aire. Y al inhalarlo, Nuestras cuerdas vocales vibran más lento, haciendo que la voz suene grave. como Darth Vader, Exacto. Aunque el efecto es temporal. e inofensivo. Siempre hay que tener cuidado. Porque puede desplazar el oxígeno. Dejando las bromas a un lado, hablemos de un objeto antiguo, ¿Qué te parece la piedra celta? la piedra celta, esa que gira de forma extraña Y tiene forma de huevo. y al girarla, Cambia de dirección de repente. como si tuviera vida propia.
El secreto está en la distribución del peso. Asimétrica. Exactamente. Al girar en una dirección La energía se acumula en un lado. y hace que cambie de dirección. Un diseño simple con un comportamiento sorprendente. Para terminar, hablemos del gumbok. El comeback, esa forma que siempre vuelve a su posición original. Sí, tiene un único punto de equilibrio estable. No importa cómo lo coloques. Siempre vuelve a esa posición. Como si tuviera un sentido de equilibrio sobrenatural. Su existencia se predijo matemáticamente. Antes de que se creara un modelo físico. Exacto, una prueba de cómo las matemáticas describen el mundo físico. Listos para la última parte de nuestra inmersión en el mundo de los materiales increíbles. Por supuesto. Me dejaste con la intriga sobre ese superfluido que desafía la gravedad. Ah, sí, el helio 2. ¿Cómo era eso de que puede atravesar cualquier grieta? Imagina un líquido Ajá, que puede atravesar cualquier grieta por diminuta que sea, ¿en serio? e incluso trepar por las paredes de un recipiente. Suena como algo imposible. Lo sorprendente es que no es magia, es un fenómeno cuántico Cuántico. que ocurre a temperaturas extremadamente bajas. Cerca del cero absoluto. Exacto, el helio 2 se convierte en un superfluido, Un estado de la materia. en el que la viscosidad desaparece por completo. Ese que fluye sin ninguna resistencia. Así es. Increíble. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, el estudio del helio 2 nos ayuda a comprender mejor el comportamiento de la materia. ¿A nivel cuántico? A nivel cuántico, lo que tiene implicaciones en campos como la física de partículas. Y la astrofísica. Exacto, este extraño líquido nos puede dar pistas sobre el funcionamiento del universo. Fascinante. Y ahora, del frío extremo a algo más cotidiano, hablemos del europio. Un metal muy peculiar. Que sirve para combatir la falsificación. El europio es un metal de tierras raras, Ah. una característica única, Ay. al ser expuesto a la luz ultravioleta, Emite una luz roja. brillante e inconfundible, Es como si tuviera un código secreto. que solo se revela bajo una luz especial. Exactamente. Y por eso se usa en Billetes, pasaportes y otros documentos. para evitar falsificaciones. La dificultad de replicar la luminiscencia del europio lo hace muy útil para esto. Es increíble cómo un simple elemento puede tener un impacto tan grande en nuestra seguridad. Y más allá de la seguridad. El europio también se utiliza en tecnologías que nos acompañan a diario. Por ejemplo, en la fabricación de pantallas de televisión. Sí. Su capacidad para convertir la luz ultravioleta en luz visible lo hace muy útil para crear pantallas brillantes. Así que sin saberlo, estamos rodeados de europio. Probablemente sí. ¿Quién iba a decir que un metal tan peculiar tendría tantas aplicaciones? Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de los materiales. Ha sido una experiencia fascinante. Hemos explorado sustancias increíbles Que desafían nuestra percepción. que imitan a la naturaleza Y nos protegen. y que nos ayudan a comprender el universo. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como yo. Seguro que sí. ¿Quién sabe qué otras maravillas nos esperan en el futuro? El futuro de los materiales es fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Hasta la próxima.